Bueno, mucho gusto, mi nombre es Carlos Mauricio Agudelo y bueno, en esta oportunidad voy a exponer esta actividad de construcción aplicada para lógica y pensamiento matemático. Bueno, empezaremos hablando por los conjuntos numéricos. Entonces, empezaremos por el conjunto de números naturales. Esto está representado por la letra n, los números naturales, como podemos ver acá. Los números naturales son la expresión numérica que se usan para contar elementos, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que es más resaltado de esto? Es que no incluyen o no incluye el número cero, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el infinito. Bueno, entonces estos se usan para contar objetos generalmente, ¿sí? Una manzana, dos manzanas, tres manzanas, podemos verlo. Bueno, empezaremos entonces a operaciones básicas con números naturales. Empezaremos por las sumas, una suma básica, 3 más 2 igual 5. Las restas, 9 menos 7 igual 2. Multiplicaciones, 3 por 3 igual 9. Divisiones, 15 dividido 3 igual 5. ¿Sí? Son operaciones muy básicas que podemos hacer con los números naturales. Bueno, ahora pasaremos al conjunto de números cardinales, que está representado de igual manera por la letra n, pero con un sub-cero, como podemos ver acá. Los números cardinales son al igual que los números naturales, una expresión numérica que se usa para contar los elementos. Bueno, lo que lo difiere de los números naturales es que en los números cardinales sí se incluye el número 0. ¿Listo? Entonces, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el infinito. Bueno, porque pues aquí el 0 sí representa como nada, pues lo que representa el 0. Entonces aquí hacemos operaciones básicas con los números cardinales, pues ya que se incluye el 0. Entonces una suma con 0, 3 más 0 igual 3. Restas, 9 menos 0 igual 9. Multiplicaciones, 3 por 0 igual 0. Y divisiones, 0 dividido 3 igual 0. Bueno, de igual manera son operaciones muy básicas con los números cardinales. Aquí pues lo hicimos con 0, pues ya que pues se incluye el número 0 en los números cardinales. Bueno, pasaremos entonces al conjunto de números enteros. Este está representado por la letra Z, como podemos ver acá. Entonces los números enteros son, al igual que los números naturales y cardinales, la expresión numérica, pero con la diferencia que se incluyen los números negativos. Bueno, sirve para representar cantidades de pérdida, ganancias o grados de temperatura, por ejemplo, como podemos ver acá en la imagen. Bueno, estamos como, no sé, menos 4 grados, menos 20 grados, ejemplos así. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver una representación de los números enteros, incluyen igual los números positivos como todo, pero la diferencia es los números negativos con los números enteros. Entonces, como el punto medio es el 0, positivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el infinito, y pues del 0 para abajo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 hasta el infinito. ¿Listo? Bueno, son representados así con el menos, y a veces en algunas operaciones eh, se representan los números positivos más 1, más 2, más 3. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de una operación. Bueno, en este caso hay que entender que hay una ley de signos de más por más igual más por menos menos, menos por más menos, menos por menos más. Bueno, entonces esto es una ley básica de los signos, pues ya que estamos con los números enteros. Aquí podemos hacer una operación. Entonces, como primero observan,
hay una multiplicación, una suma, una división y una resta. Entonces, que como una ley también de la matemática es que primero se deben despejar las multiplicaciones y divisiones y luego sí las sumas y restas. Bueno, entonces empezaremos por las multiplicaciones. Entonces aquí podemos ver 4 por 3 igual 12. Pero como tenemos 2 menos, entonces menos por menos más. Entonces más 12. Entonces ahora 15 dividido 3 igual 5. Como sabemos, pues aquí no hay números negativos. Entonces queda representado como más. ¿Listo? Entonces ahora pasaremos a hacer las sumas y las restas. Entonces, este sería el resultado. ¿Sí? Entonces, 12 más 5 menos 1. Entonces, el resultado sería 16. Bueno, esto es una operación muy básica de los números enteros. Pasaremos entonces al conjunto de números racionales, que está representado por la letra Q. Bueno, los números cardinales son aquellos que se pueden representar como el cociente de dos números enteros. En otras palabras, representa los números que se pueden escribir como fracciones y su expresión decimal. Bueno, acá podemos ver unas fracciones que, bueno, están representadas por sus decimales. Entonces, medio sería 0,5 y un cuarto sería 0,25. Entonces, generalmente se usan como para representar litros, medidas exactas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, medio litro de leche, como pueden ver, aquí está la fracción. Entonces, 2 medios litros de leche sería 1 litro. ¿Listo? Entonces aquí pasaremos unas operaciones básicas con números racionales. Entonces, aquí tenemos una suma de fracciones. Bueno, cuando el denominador aquí es igual, entonces sería el mismo denominador aquí abajo. Entonces pasaremos a la suma. Entonces 3 más 4 igual 7. Entonces 7 octavos. Bueno, entonces cuando ya el denominador si es diferente abajo, entonces se multiplica. Entonces 3 por 4, entonces 12. Y de igual manera, cuando el denominador es diferente, entonces se multiplica en una X. Entonces 4 por 1, 4. Y 3 por 2, 6. Se hace la suma. Entonces nos da 10 doceavos. Pero podemos simplificarlo. Entonces la mitad de 10, 5. Y la mitad de 12, 6. Entonces quedamos con 5 sextas. ¿Listo? Entonces pasaremos a las restas. De igual manera, cuando es un mismo denominador, sería igual. O en este caso, cuando son restas, entonces este es con diferente denominador. Entonces, de igual manera, se multiplica abajo el denominador. Entonces 8 por 10, 80. Y se multiplican en cruz, en X, perdón. Entonces 10 por 5, 50. 8 por 2, 16. Entonces restamos eso, nos da 34. 34 ochentavos. Y esto podemos simplificarlo. Entonces la mitad de 34, 17. Y la mitad de 80, 40. Esto es lo más simplificado que se puede hacer. Entonces 17 cuarentavos. Pasaremos a las multiplicaciones. Listo, entonces aquí las multiplicaciones con diferente denominador sería se suman al igual. Entonces 5 por 3, aquí podemos verlo, y 9 por 10. Entonces 9 por 10, 90, y 5 por 3, 15. Ese sería el resultado, pero podemos simplificarlo. Listo, entonces aquí lo simplificamos. Esto nos daría 3, es la tercia, y la tercia de 90, 18. Entonces serían 18 tercios.
Bueno, ahora pasaremos a las divisiones. Entonces, para la división, entonces es un poquito más sencillo, o bueno, igual que los otros. Entonces aquí es por cruz, por X, ¿listo? Entonces 14 por 3 y 5 por 2. Entonces esto multiplicado nos da 42 y esto nos da 10. Y como vemos se puede sacar la mitad. Entonces la mitad de 42, 21 y la mitad de 5, de 10, 5. Entonces aquí, así estaba simplificado. Y pues, entonces nos da 21 quitas. ¿Listo? Entonces pasaremos al conjunto de números irracionales. Está representado por la letra I. Los números irracionales son aquellos que no se pueden expresar como fracciones. ¿Sí? La expresión decimal es infinita. Cuando uno trabaja con esos números, lo hace con sus aproximaciones. Bueno, entonces aquí podemos ver algunos ejemplos. Bueno, el más conocido de todos es pi. ¿Sí? Entonces es un número infinito. ¿Sí? 3.14 y todo es lo que sigue. Es un número muy infinito. Bueno, entonces pasaremos al siguiente conjunto, que es el conjunto de números reales, representados por el símbolo R. ¿Y qué es? Los números reales es el conjunto que incorpora todos los conjuntos de números, ¿sí? Números naturales, como podemos ver acá, números cardinales, como podemos ver acá, números enteros, como vemos acá, números racionales, números irracionales, y todo eso es el conjunto de números reales. ¿Listo? La fusión entre todos ese conjunto de números. Bueno, aquí podemos ver la recta numérica de los números reales. ¿Sí? Entonces es perfecta. En cada espacio es perfecta. ¿Por qué? Porque pues también hay números infinitos, pues decimales infinitos entre ellos, que es la recta perfecta, por decirlo así. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de lógica proposicional. La lógica proposicional estudia las proposiciones, afirmaciones u oraciones. Su objetivo es interpretar, desarrollar razonamientos correctos y distinguirlos de los incorrectos. Entonces, las proposiciones son todas las expresiones lingüísticas que se afirman si son verdaderas o falsas. ¿Sí? Las proposiciones generalmente están representadas por la letra P, Q y R, o R. Generalmente, siempre cuando son verdaderas se representan por una V y cuando son falsas por la letra F. ¿Listo? Así como podemos ver en la tabla de verdad proposición, ¿sí? O es verdadera o es falsa. Bueno, estos son ejemplos. Entonces, hoy es miércoles. Bueno, como podemos ver, hoy es viernes. Entonces, esa sería falsa en este caso. ¿Listo? Las vacas vuelan. Bueno, yo nunca he visto una vaca volar y sé que no lo harán. Así que esto es falso. 7 menos 8 igual 10. Esto es falso. Aquí podemos ver una verdadera. 5 más 5 igual 10. Verdadera. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de los conectores lógicos. Sirven para combinar dos o más proposiciones, formando una nueva proposición. Los conectores son y, o, no, sí, entonces, o sí y solo sí. Bueno, entonces aquí vamos a ver una tabla. Entonces, cuando se utiliza y es una conjunción. El símbolo es este que vemos acá. Y el esquema, entonces la proposición y, que vendría siendo este símbolo,
y la otra proposición. La disyunción entonces es la O y está representada por este símbolo. Entonces aquí está el esquema de igual manera, P o la proposición o la otra proposición. Listo, la negación. Entonces se expresa no. El símbolo es como esta línea y pues el esquema es la línea con la preposición. Las condicionales o condicional. Entonces se expresa sí, entonces. Y está representado por esta flecha. Entonces la proposición sí, entonces. Y la otra proposición. Bueno, la incondicional. Entonces aquí podemos ver sí y solo sí. Y el símbolo. Sí. Entonces la proposición sí o solo sí. Y la otra proposición. Ya veremos unos ejemplos más adelante de esto. Proposiciones simples. Entonces son aquellos que solo tienen un significado y carece de conectivos lógicos. Bueno, entonces el ejemplo. El agua moja, un solo significado y no carece de conectivos lógicos. De igual manera, el sol es una estrella, carece de conectivos lógicos y nos da un significado. El 9 es impar, aquí nos da un significado, pero carece de conectivos. Este 8 más 2 igual 9, que podemos ver que es falso, pero nos da un significado de igual manera y carece de conectivos lógicos. Bueno, entonces proposiciones compuestas. Entonces son aquellas que tienen dos o más significados y tienen al menos un conectivo lógico. Entonces los ejemplos, aquí están representados ya los conectores lógicos. Entonces, por ejemplo, podemos ver acá. Raúl es alto y María es flaca. ¿Listo? Aquí podemos ver el otro. Arturo tiene que estudiar o pierde el año escolar. ¿Listo? Entonces nos dan, como podemos ver, nos dan dos significados y tienen por lo menos un significado, un conector lógico. ¿Listo? Aquí podemos ver la otra. La propuesta de Andrés no es aplicable en la tarea. Entonces nos da dos ideas y el conector. Si Laura se baña, entonces olerá bien. Aquí podemos verlo. Todo número es par si y solo si es divisible de 2. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos... Bueno, entonces aquí hablando de las tablas de verdad. Entonces, tenemos las dos proposiciones cuando son verdaderas. Entonces, en la conjunción, o sea, cuando es sí, aquí podemos ver el esquema. Entonces, si las dos son verdaderas, entonces es verdadera para la conjunción. ¿Listo? Cuando son disyunción, entonces, o, aquí está el esquema, también sería verdadera cuando las dos son verdaderas. Cuando es condicional, entonces aquí sí, entonces de igual manera es verdadera. Y cuando es incondicional, sí, solo sí, de igual manera es verdadera. Cuando una proposición es verdadera y la otra falsa, para las conjunciones es falso. Para las disyunciones es verdadero. Para las condicionales es falso y para las incondicionales es falso. Cuando la primera proposición es falsa y la siguiente es verdadera, entonces para la conjunción es falso, para las disyunciones son verdaderas, para las condicionales son verdaderas y para las incondicionales son falsas. Cuando las dos son falsas, las dos proposiciones, para las conjunciones es falso. Para las incondicionales es falso igual. Para las condicionales son verdaderas. Y para las
em, incondicionales es falso. Listo, aquí podemos ver cuando es negativa. Listo, entonces de igual manera o es verdadero o es falso. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Espero que pasen buena tarde.